Hola a todos y todas. En la presente cápsula voy a hacer una revisión acerca del enfoque de redes sociales y sus principales aportes a la psicología comunitaria, a través de la cual voy a intentar resolver o responder al menos 5 preguntas fundamentales. La primera de ellas corresponde a cuál es el origen del enfoque de redes sociales, en qué consiste este enfoque, sería la segunda pregunta, con qué conceptos se relaciona, cómo se traduce a nivel metodológico y finalmente cuáles son sus aportes a la psicología comunitaria en concreto. Vamos a partir entonces con la primera pregunta, que dice en relación con cuál es el origen del enfoque de redes sociales. Bueno, el enfoque de redes sociales sitúa sus orígenes en la psicología, en el trabajo con pequeños grupos, grupos de autoayuda, eh, eh, relacionados con la salud principalmente. También hay aportes que provienen de la sociología y la antropología, ¿cierto? Principalmente centrada en instituciones sociales, en organizaciones sociales, y cómo éstas se vinculan entre sí. Por lo tanto, ahí el actor social en el que se pone el foco sería un actor social más macroscópico, ¿cierto? No individual, sino que más bien institucional. También hay aportes específicos que provienen de las matemáticas, específicamente de la teoría de grafos. Y desde los años 60 en adelante hay un auge de los algoritmos de computación, ¿cierto? Y un mayor desarrollo investigativo en esta área en particular, configurando, por tanto, un campo teórico conceptual que define elementos básicos acerca de las redes sociales y su aporte a la comprensión de un conjunto de fenómenos que incluyen áreas como la economía, ¿cierto? El trabajo social, la psicología, la sociología, entre otras. Eh, Junto con ello, se evidencia en este periodo el desarrollo de nuevos métodos, algoritmos y técnicas para el abordaje de las redes sociales, y avances significativos también en la recogida de datos y el muestreo, ¿cierto? Que se vincula con la generación de investigación en esta temática en particular. Em, Hay también en esta fase algunos estudios iniciales muy vinculados o relacionados con la fuerza de los vínculos débiles. Ahí Granovetter y Lee estudian fenómenos como el trabajo, la consecución, ¿cierto?, de trabajo por las personas a través de la vinculación con conocidos, así como también Lee, que investiga específicamente el acceso a información para la realización de abortos, ¿ya? Entonces estos dos autores sientan las bases desde el punto de vista de la investigación del enfoque de redes sociales. Em, en definitiva, a lo largo de el periodo inicial, ¿cierto? Se puede observar la ocurrencia simultánea de dos grandes tradiciones. Una microscópica muy relacionada con la psicología, ¿cierto? La focalización en los individuos y sus vinculaciones sociales más próximas, y otra que es más macroscópica, está vinculada con las organizaciones, las instituciones sociales y cómo éstas se vinculan entre sí para colaborar, ¿cierto? Para trabajar en conjunto, así como también en función de fenómenos como el conflicto. Em, el sustrato común de ambas tradiciones son las relaciones sociales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando hablamos del enfoque de redes sociales, deberíamos tener en consideración estos dos niveles de abordaje que son complementarios y que, por lo tanto, van a estar integrados dentro del enfoque. Respecto a la segunda pregunta, asociada a en qué consiste el enfoque de redes sociales, bueno, se puede entender que este enfoque corresponde a una forma de mirar la realidad en términos de relaciones sociales entre actores. ¿Ya? Lo que va a primar en términos de foco son las vinculaciones que se establecen entre distintos actores sociales, sean estos individuos, sean estos grupos, sean estas instituciones u organizaciones. ¿Cómo entiende la interacción entre los actores este enfoque? Bueno, la entiende básicamente desde la lógica de las relaciones sociales como redes de relaciones, es decir, utiliza la metáfora de una red para entender el complejo mundo de las interacciones sociales. ¿Cuáles son los conceptos básicos de este enfoque? Bueno, primero el concepto de red, que es definido por los Ares como un conjunto bien delimitado de actores que pueden ser individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etcétera, ¿cierto? Es decir, distintos niveles
de comprensión que se vinculan a los actores sociales, que podemos también llamar nodos, que van a estar vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales. Otra definición interesante de red social es la de Garrido, que define la red como una serie de vínculos entre un conjunto definido de entidades sociales o nodos, ¿ya? Que van a poder configurarse como individuos, grupos u organizaciones o también instituciones, eh, y que va a implicar que los vínculos existentes entre los elementos o nodos cumplen determinadas propiedades que repercuten sobre los aspectos de las conductas de los actores. Esto es súper interesante, es decir, el comportamiento, el funcionamiento individual de los actores que componen una red va a estar dado por el cómo estos están vinculados entre sí. ¿Ya? Y esto está muy relacionado con eh, lo que proponen algunos autores en función de que para entender quiénes somos, ¿cierto? Debiésemos entender o comprender cómo estamos conectados. Es decir, la estructura y la dinámica de relaciones sociales define en gran medida el cómo funcionan los actores a nivel individual. Respecto de la tercera pregunta, ¿con qué conceptos se relaciona el enfoque de redes sociales? Se ha definido que este enfoque requiere, por ser un enfoque de carácter estructural, un conjunto de conceptos que permitan interpretar a qué se refieren, ¿cierto? Los vínculos que se establecen entre los nodos. Y para eso se ha utilizado, por ejemplo, el concepto de capital social, que se entiende como el contenido o las normas de las interacciones sociales que se constituyen como recursos, ¿cierto? Tales como las relaciones sociales de confianza, de colaboración, ¿cierto? Y de reciprocidad. Otro concepto que también se ha utilizado como concepto interpretativo, ¿cierto? De las relaciones sociales o de lo que ocurre en el marco de las redes de relaciones es el apoyo social, que se va a entender como las provisiones, sean estas expresivas o instrumentales, ya sea percibidas o reales, es decir, que se pueden configurar como potenciales hacia el futuro, ¿cierto? O bien que se pueden constatar como ocurridas en el pasado o en el presente, em, que son proporcionadas por la comunidad, las relaciones sociales y las relaciones íntimas y de confianza. Se ha planteado, por tanto, de que el enfoque de redes sociales requiere de estos conceptos explicativos e interpretativos para poder ser aplicado, toda vez que es de carácter estructural, es decir, utiliza la metáfora de la red para entender el complejo mundo de las vinculaciones entre los actores sociales. La pregunta 4 que dice relación con cómo se traduce a nivel metodológico este enfoque. Bueno, el enfoque de redes sociales se traduce principalmente en metodología de abordaje, ¿cierto? A través del análisis de redes sociales, que va a corresponder al estudio de las vinculaciones específicas, ¿cierto? Entre una serie de elementos o nodos, centrándose en las relaciones entre los mismos. A través de este análisis se puede dar cuenta, entre otras cosas, ¿cierto?, de elementos generales de la red en su conjunto, como la cantidad de vínculos que tiene, como la cantidad de nodos que la componen, las características específicas de los nodos o actores que componen esta red y también las características o la descripción acerca de cómo son los vínculos que estos actores establecen entre sí. Un elemento importantísimo y muy clave del análisis de redes sociales corresponde a la visualización de redes, que va a ser la representación gráfica de las relaciones entre nodos o actores a través principalmente de grafos de red, ya que van a ser imágenes, ¿cierto? Que van a poner en un plano concreto a través de figuras geométricas que van a representar los nodos, ¿cierto? Y a través de líneas que van a representar los vínculos, la configuración de una cierta estructura y una cierta dinámica de relaciones sociales. Ahora, finalmente, y respondiendo a la última pregunta de cuáles son los aportes del enfoque de redes sociales a la psicología comunitaria, se puede plantear, ¿cierto?, que hay un aporte sustancial en términos comprensivos, es decir, aporta un conjunto de conceptos y un conjunto de ideas respecto de cómo entender la interacción social entre los actores que componen una determinada comunidad, ¿ya? Es decir, cómo se relacionan los líderes al interior de la comunidad, cuáles son los vínculos que establecen con el exterior de la comunidad en términos de el municipio, otras instituciones,
qué características tienen estos actores en términos em, de su intermediación, el grado de entretejimiento de la red, etcétera. ¿Ya? Entonces hay todo un aporte que va en la línea de cómo entender a la comunidad, ¿cierto? Y sus interacciones internas y externas a través de lo que propone el enfoque de redes. Y también hay un aporte bien sustancial en lo que corresponde a lo metodológico, es decir, hay un aporte que se traduce en metodologías de levantamiento de información, de representación de información y también metodologías orientadas a la intervención y al cambio eh, en función de que los actores sociales que se ven representados en la red generen procesos de cambio y transformación de sus relaciones sociales que repercutan obviamente en el funcionamiento de la comunidad o de algún grupo específico de la comunidad. Entonces, en ese sentido, la visualización de redes y el análisis de redes permite, ¿cierto? Cuando se hace de forma participativa y conjunta con los actores de la comunidad, propiciar un conjunto de cambios en el cómo ellos se relacionan y, por lo tanto, la dinámica de la comunidad. Y a partir de aquello, en el nivel de acceso que tienen a recursos, a información, ¿cierto? En los niveles de apoyo social y otros fenómenos que son relevantes para la psicología comunitaria. Em, Y además aporta, ¿cierto?, el enfoque de redes sociales en términos de favorecer procesos de evaluación de los cambios y transformaciones luego de transcurrida una intervención. Es decir, pudiésemos aplicar también un conjunto de técnicas que derivan de este enfoque al momento de concluir un proceso de intervención o en función de hacer un corte en el tiempo para ver cómo ha cambiado, ¿cierto?, la estructura y la dinámica de relaciones sociales de la comunidad en función de replanificar acciones hacia el futuro o de evaluar una intervención que se haya realizado. Em, es necesario, ¿cierto?, complementar lo estructural, ¿cierto?, que deviene de este enfoque con otros elementos tales como el lenguaje, lo simbólico, además del uso de conceptos explicativos e interpretativos, como ya lo he mencionado con anticipación, como el de capital social y apoyo social, en tanto dotan de contenido el entramado de nodos y vínculos que nos provee este enfoque en términos bien concretos, ¿cierto?, utilizando la metáfora de la red. Es un interesante enfoque que creo tiene importantes implicancias prácticas. Ya en el espacio de conversación les podré mostrar algunos ejemplos concretos de espacios en los que hemos estado utilizando este enfoque, tanto a nivel comprensivo como metodológico, tanto con comunidades como con individuos específicos a través de la intervención psicosocial, ¿ya? En diferentes programas y dispositivos que están orientados a favorecer procesos de inclusión comunitaria, perdón, más efectivos y saludables para las personas.